¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar una película que no sé si todo el mundo estaba esperando, pero que al fin llegó el final de esta franquicia. El Conjuro Últimos Ritos. Veamos algunas imágenes, les cuento de qué se trata esta película y qué tal me pareció. Ha llegado a Pensilvania. Obviamente internet está repleto de personas hablando sobre esta película, así que en esta reseña vamos a dividirla en dos. La primera mitad vamos a hablar de esta película, sí, vamos a desmenuzar un poco lo que fue el conjuro y el final de esta franquicia. Posiblemente no les vaya a gustar la otra mitad. Vamos a hablar un poco de la repercusión de esta película y de esta franquicia en el público amante del terror, o que por lo menos se considere amante del terror. Entonces, les voy a marcar en el momento en el que se termine la reseña hablando de la película y cuando empiece la segunda parte, para las personas que no les gusta estos temas o no les gusta estas opiniones, se salgan del video. Así que empecemos contando un poco de qué se trata esta película. El frío comienzo de Los Últimos Ritos se centra en el pasado de los Warren y en el angustioso nacimiento de su hija, marcado por una presencia maligna que cerrará el círculo de esta historia entre este nuevo matrimonio, de la misma lucha contra el mal de siempre y la enfermedad que aqueja a Ed Warren. Va a ser como los puntos a tocar en esta película y el cierre que le van a dar a esta historia de estos dos conocidos investigadores paranormales, entre comillas. Así que, dejando de lado la farsa que fueron los Warren, dejando de lado la manera en la que hoy en día ya se conocen cómo manipularon a las personas creyentes, a los fanáticos religiosos, para crear estos cuentos fantasiosos y venderlos en múltiples libros y en este caso en múltiples películas que alcanzaron a llenarse de dinero y un buen dinero con estas estafas. Y también dejando de lado el tema de las pseudociencias y todo este tema de las pseudociencias que podría llegar a ser controversial. Ya hay muchísimos videos que desmienten toda la farsa de Warren, así que los invito a investigar sobre esta historia que es bastante interesante. Puede que esta película y toda esta franquicia se haya convertido en una de las más grandes por los sustos que atrajeron a muchísimo público. Obviamente la masa que recogió El Conjuro, la primera película en el 2013, fue gigantesca. Una película que rompió esquemas, que rompió números en taquilla y que sinceramente abrió el paso a muchas más películas con ese estilo. Y su éxito casi que se debió a igual medida a las simpatías y a todo este romance de las interpretaciones de Patrick Wilson y Vera Farmiga, que hicieron dos papeles que fueron moldeados por Hollywood, que fueron tomados de la realidad, que fueron la pareja de los Warren, y fueron modificados para que en la pantalla sean, mejor dicho, la pareja ideal. Creo que todos estos elementos hacen que El Conjuro haya sido una película tan exitosa como lo fue en su momento. La versión ficticia de esta pareja se convirtió rápidamente en los Avengers del género del terror, enfrentando el mal una y otra vez y otra vez y otra vez, y que se extendió esta lucha a lo largo de 4 películas y múltiples spin-off. Prácticamente El Conjuro y James Wan hizo del género del terror lo que pensamos que nunca se podría llegar a hacer. Que obviamente los slasher y toda esta cultura de los slasher ya lo venía haciendo de una manera progresiva, pero que una película de fantasmas, de posesiones, de exorcismos, de lo que sea que clasifiquen, se haya convertido tan fuertemente en una franquicia tan reconocible como los Avengers, creo que es de elogiar a todas estas productoras y a todos los equipos de marketing que hicieron que estas películas fueran tan mediáticas. En su última aparición, El Conjuro, Los Últimos Ritos, vuelve a la fórmula tradicional, vuelve a lo que ya nos habían mostrado durante las otras 3 películas, para ofrecer una despedida no solo de los personajes de Wilson y de Farmiga, sino también del Conjuro como una franquicia como hoy la conocemos. Una vez establecido todo esto, la película se sitúa 5 años después de los acontecimientos de El Diablo me obligó a hacerlo, creo que se llamó la 3, en donde el corazón de Ed ha obligado a la familia a retirarse, va a hacer un retiro
como si fueran futbolistas del trabajo paranormal, entre comillas. Les viene bien también toda esta fama que lograron cultivar y toda la ayuda mediática que recibieron para aumentar el escepticismo por un lado de algunas personas y la creencia fanática de otras. Prácticamente todo esto le benefició dentro de la película y fuera de la película de esta pareja. El director, Michael Chávez, que es un director que está hecho para hacer estas películas mandadas a hacer por Hollywood. No es un director que se preocupe mucho por innovar. Hizo La Llorona, hizo varias películas del Conjuro, todas ellas muy malas. Y en este caso pues no se sale mucho de sus estándares. Vuelve a ponerse al frente de esta saga, trabajando un guión con Ian Goldberg, con Richard Nane, con David Lally y creo que con John Mike Gorwin, creo que se llamaba él. Y se ciñen al sencillo escenario de las casas encantadas, como nos lo introdujeron en las dos primeras películas. Me sorprende que hayan sido tantas personas detrás de un guión tan básico, tan soso, que de hecho me hace acordar muchísimo a las canciones de reggaetón que uno ve en las composiciones, quién estuvo detrás, y hay 8 o 10 personas detrás de una canción de reggaetón. Va más o menos por ahí la cosa. Meten muchísimas personas en el guión para darle marketing y el resultado pues creo que es la misma película del Conjuro repetida una y otra vez y una otra vez hasta despedirnos. El director Chávez nos esfuerza constantemente por recordarnos que esta es la última película, el último capítulo que van a presentar a los Warren a través de una mirada de formas, incluyendo cameos casi que inútiles de personajes secundarios que se vieron en las demás películas a lo largo de todos estos años. Un poco de fanservice, no lo dudo. Sin embargo, este director tiene la tarea poco agraciada de concluir una serie de películas y despedir con estilo a estos dos personajes que han cultivado una fama errónea, y al tiempo que aborda uno de los casos más sensacionalistas, más amarillistas, más absurdos también de la carrera de este par, trata de cerrar el círculo, ata algunos cabos sueltos de otras películas, trata de como darle esta redención a los Warren enfrentándose al escepticismo de las personas. Sin embargo, creo que lo más interesante y que rescato de todas estas 4 películas es el trabajo de Wilson y de Farmiga de explorar a fondo estos papeles, de llevarlos a la pantalla totalmente transformados y crear una columna vertebral temática de la película. Prácticamente estos dos actores se echaron al hombro esta franquicia y hoy en día creo que eso es muy difícil. Al final la película es la misma estructura, los mismos sustos, las mismas escenas, los mismos encuadres, el mismo tipo de ritmo, el mismo diseño sonoro que las otras 3 películas. Así que podemos encontrar otra película hecha más en una línea de producción masiva. En conclusión, y para darle síntesis a esta reseña, es: si bien El Conjuro atrajo a muchos fanáticos del terror nuevos, creo que esta película cierra muy bien todo lo que crearon. Pensé que se iba a quedar en una trilogía, pero al parecer Hollywood no les alcanzó con las otras 3 películas y tuvieron que crear esta cuarta. Y aún sabiendo de que la imaginación de los Warren dio para crear infinidad de casos e inventarse muchísimas mentiras, creo que es una franquicia que pudo haberse extendido muchísimo más. Afortunadamente solo tenemos 4 y ojalá sean solo 4. La primera película creo que me parece una joya, creo que es una gran película por atreverse a hacer lo que hizo, y las otras 3 películas de la franquicia creo que son totalmente innecesarias, sin olvidar los spin-off que también sobran muchísimo en El Conjuro. Ahora la segunda parte de este video es que quiero hablarles un poco del impacto sociocultural que tiene El Conjuro actualmente en el género del terror. Así que si son de estas personas que no les gusta que hablen de estos temas, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por ver esta reseña.
A partir de este momento, lo que voy a decir no tienen absolutamente, o bueno, tiene algo que ver con la franquicia, no tiene nada que ver con la película. Y es que me pareció curioso, sentado en el cine me disocié totalmente. Uno, porque pues la historia ya es muy repetitiva, ya uno sabe y prácticamente uno sabe en dónde van los sustos, en dónde está la parte romántica y todo eso. Ya todas esas estructuras me hicieron disociar de la sala de cine. Y dos, porque me pareció llamativa la reacción de las personas que tenía al lado. Primero, el hecho de que la película usa las mismas escenas grabadas con el mismo ritmo para asustar y que la gente ya sabía que venía el jump scare y aún así se asustaban, como si no fueran conscientes o como si fueran conscientes, como si supieran que el susto venía, pero ya están acostumbrados a asustarse en ese momento que por naturaleza o por costumbre se asustan. Me hizo acordar muchísimo del experimento del perro de Pavlov, de la psicología conductual, y el condicionamiento al que nos someten las interminables franquicias que lo único que hacen es repetir una y otra vez la misma historia, hasta que las personas modifican su conducta y adoptan ese, entre comillas, terror como el único terror que los emociona. Me pareció raro de presenciar y prácticamente el resto de películas estuve pensando en ese fenómeno, viendo la película y viendo cómo reaccionaban las personas. Creo que somos perros muy fáciles de amaestrar. Y ese mismo condicionamiento es el que me lleva a la segunda reflexión de ese día cuando salí de la sala de cine. Y es que cuando la película se acabó, hubo un silencio como que, bueno, tuvimos lo que quisimos y con eso estoy conforme. ¿Hasta qué punto esta zona de confort a la que nos acostumbraron las grandes productoras, estas películas sobre todo, es bueno? ¿Hasta qué punto esta zona de confort hace que un género avance, hace que un género sea grato de ver? ¿Sabemos la diferencia entre una buena película o una mala película o simplemente estamos metidos en esa zona de confort? ¿O sabemos cuando una película es totalmente disruptiva y otra película es 100% entretenimiento? ¿O simplemente buscamos lo que nos gusta sin esperar nada fuera de lo normal? ¿La zona de confort es una piedra dentro del camino de un género o solo es una estrategia de marketing bien planeada para hacer que muchas personas vayan a la sala del cine? No sé, creo que este tipo de franquicias, este tipo de público que termina yendo a las salas de cine solo a ver este tipo de películas de terror y que no les interesa las otras películas de terror, es la que me hacen preguntar si vale la pena esta zona de confort, vale la pena promocionar esta zona de confort, vale la pena hablar de estas películas que lo único que hacen es condicionar a las personas y meterlas en una zona de confort. No lo sé. Incluso, y la tercera reflexión sobre esto, es que también me causa curiosidad el recibimiento que tuvo esta película y sobre todo las personas en las redes sociales, sobre todo una frase que vi repetidas veces en los comentarios de las publicaciones y es, entre comillas, es una película que solo le puede gustar a los fans. Esa frase para mí me hizo pensar muchísimo sobre la distribución, sobre el género de terror en general. Y son estas franquicias las que crean estos fanáticos ciegos y con poco criterio. Este tipo de comentarios, no sé, tal vez sea una manera de ignorar que son películas banales y sentirse parte de algo más grande. No sé si es la manera en la que las personas buscan sentirse parte de la tribu, buscan sentirse parte de la manada y defienden a esta manada así no les importe su integridad, en este caso su integridad mental, por abandonar el sentido crítico y optar por la psicología de la manada. No lo sé. Si quieren animarse a dialogar conmigo, si quieren animarse a filosofar un poco y a darle un poco de respuestas a estas preguntas, los leo en los comentarios.
Creo que es una conversación que pocas personas estarían dispuestas a tener, pero que creo que aportaría muchísimo aprovechando de que la franquicia supuestamente ya terminó. Ya saben que este canal se creó para motivar a todos a tener un criterio propio sobre las películas, sobre los productos que leen, que ven, que juegan, que escuchan. Y como siempre en los comentarios estaré abierto para no debatir, sino charlar un poco acerca de estos temas, charlar un poco alrededor de estas películas. Y nada, bienvenidos todos en los comentarios. Muchas gracias por apoyar este proyecto, muchas gracias a las personas que apoyan este canal. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste el conjuro, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar o no el contenido que ya hay acá. Y nos vemos en un próximo, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.